Listo, ahora sí, qué pena con ustedes. Bueno, buenas noches para todos. Listo. Entonces, pues, como ya lo comentó mi compañera, voy a hablar sobre la criptorquidia o testículo no descendido. Siguiente, por favor. Entonces, pues, para iniciar, la criptorquidia es una entidad frecuente en los menores, pues, de 1 año y, pues, hay que tener en cuenta que ante el Pablo no descendido bilateral, que sumado a esto tenga cualquier signo de un trastorno de desarrollo sexual, como una hipospadia concomitante, hay que realizarle estudios endocrinológicos y genéticos a profundidad. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de su epidemiología, tenemos que la incidencia va a variar según la edad gestacional. Se habla de 1 a 4.6% cuando son a término y de 1.1 a 45% en los pretérminos. Se habla o se hace referencia a que hay un descenso espontáneo en los primeros meses de vida. Sin embargo, el 1% de los varones a término aún van a presentar la criptorquidia posterior al año de edad. Y también se han reportado que va a estar bilateral en hasta el 30% de los casos. En cuanto a la embriología, pues tenemos que a la sexta semana de gestación, las células germinales primordiales van a migrar desde el saco vitelino hacia el anillo genital. A la séptima semana, bajo pues la influencia del gen determinante testicular, estas células van a desarrollar el testículo propiamente dicho. En cuanto al descenso, vamos a tener que para el tercer mes de esta van a estar ubicados retroperitonealmente, para el séptimo mes van a estar a nivel abdominal, gracias pues al gobernáculo, y al octavo mes. Entonces, en esta gráfica realmente vamos a, es como el descenso testicular. En la primera fase vamos a tener que los testículos se van a formar en las crestas gonadales en una posición abdominal, que estos van a estar ligados a la pared abdominal posterior superior mediante el ligamento craneal suspensorio y a la pared inferior mediante el gobernáculo. Esta fase va a estar dependiente de del factor insulino 3. Y en la segunda fase vamos a tener la inguinoescrotal, que va a estar principalmente de los andrógenos, y ya vamos a tener el descenso propiamente dicho. Siguiente, por favor. Ya para hablar de la clasificación, va a ser útil distinguirlo entre los palpables y no palpables, pues el manejo se va a decidir según la ubicación y la presencia de los mismos. Se habla que aproximadamente el 80% van a ser palpables y el 20% no van a ser palpables. Entonces, para los palpables vamos a tener los inguinales, los ectópicos y los retráctiles, y para los no palpables vamos a tener los inguinales, los ectópicos, los intraabdominales y los ausentes, que en este pues vamos a tener las agenesias y los testículos evanescentes. Siguiente, por favor. En cuanto a los testículos palpables, vamos a tener los testículos no descendidos verdaderos. Esto es lo que hace referencia es que se encuentran en su camino normal de descenso. En cuanto a los ectópicos, estos por otra parte van a estar fuera del camino normal del descenso y estos van a estar o pueden estar localizados en el anillo inguinal superficial, a nivel femoral, a nivel perineal, a nivel púbico y a nivel contralateral. Realmente estos no van a hacer un descenso espontáneo a la posición correcta, por ende siempre van a ser quirúrgicos. En cuanto a los testículos retráctiles, se hace referencia que son un descenso completo a la bolsa escrotal, pero se pueden encontrar nuevamente en una posición supraescrotal o a lo largo del camino. Entonces, esto se debe a un reflejo cremastérico hiperactivo y se pueden manipular con facilidad hasta el descenso del escroto. Se habla que 1/3 de estos pueden ascender y no volver a descender. La siguiente, por favor. En cuanto a los testículos no palpables, pues entre el 20% que les mencioné anteriormente, el 50 al 60% van a ser intraabdominales dentro del anillo inguinal interno, el 30% van a ser atróficos o rudimentarios y el 20% restante van a estar ausentes. A nivel intraabdominal pueden localizarse en diferentes posiciones, la mayoría de ellos van a encontrarse cerca al anillo inguinal interno. Sin embargo, pues van a haber otras ubicaciones posibles como el riñón, la pared abdominal anterior y el espacio retrovesical.
En caso pues, de que el anillo inguinal interno esté abierto, el testículo puede estar protruyendo en el canal inguinal, que hay que tener en cuenta. En cuanto a los testículos ausentes, vamos a tener la monorquidia, que lo que hace referencia es que se puede identificar hasta el 4% de los niños con testículos no descendidos. Y la anorquía, que hace referencia a una ausencia bilateral en menos del 1% de los casos. Esto realmente incluye pues, mecanismos patogénicos como la agenesia testicular o una atrofia después de una torsión intrauterina. Esto debido a un infarto inútero de un testículo normal por la torsión de los vasos gonadales. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al diagnóstico, pues tenemos que principalmente la historia clínica va a ser muy importante y se debe preguntar a los cuidadores sobre los factores de riesgo, tanto maternos como paternos, incluida también la exposición hormonal y los desórdenes hormonales que pueden estar relacionados. Si el niño tuvo antecedentes de testículos no descendidos previamente tratados, o si ha tenido cirugías inguinales previamente, porque pues podríamos estar ante un testículo no descendido secundario a un atrapamiento. En cuanto al examen físico, se debe realizar con un tutor o la madre cerca, pues para esto darle tranquilidad al niño. Y el testículo se va a buscar de manera cuidadosa, avanzando los dedos del examinador a lo largo del canal inguinal hacia la región del pubis. Quizás con la ayuda de un lubricante, pues para hacerlo con mayor facilidad. Se puede sentir un posible, no, la devuelves, gracias. Se puede sentir un posible testículo inguinal rebotando en los dedos, y ante un testículo que no logremos encontrar en esta dirección, pues también podemos poner al niño en posición supina o incluso en una sedestación para poderlo localizar. Si aún así no se puede identificar el testículo a lo largo del camino normal pues del descenso, pues considerar los caminos o los sitios ectópicos que les he venido comentando. Si el testículo realmente se deja llevar con facilidad una vez encontrado hacia la bolsa escrotal, estaríamos ante un testículo retráctil, y si hay dolor al descender o por el contrario no se logra descender con facilidad, estaríamos ante una criptorquidia. Entonces, aquí es importante también tener en cuenta que ante el examen físico, si encontramos otros signos de, de trastorno del desarrollo sexual, ya sea una ambigüedad genital o una hiperpigmentación escrotal, pues lo que les mencioné al inicio, se debe hacer una evaluación endocrinológica y genética. Una vez encontrado el testículo no descendido, también pues se debe realizar el examen unilateral, contralateral, perdón, pues para identificar el tamaño y la ubicación del otro testículo. En cuanto a las imágenes, pues los estudios realmente no pueden determinar con certeza la presencia o no de un testículo, y la ecografía va a carecer de una sensibilidad diagnóstica para detectar el testículo con confianza o establecer la ausencia de un testículo intraabdominal. Y en realidad la ecografía y la resonancia magnética solo se van a hacer o solo se recomiendan en escenarios clínicos específicos, como por ejemplo pues la sospecha de un trastorno del desarrollo sexual, para la identificación, por ejemplo, de las estructuras mullerianas en estos casos. Siguiente, por favor. Entonces, como lo he venido comentando, la ecografía realmente no tiene mayor pues, certeza, y este es un artículo para pues, poner en la mesa de discusión el rol de la ecografía en su diagnóstico. Este estudio se realiza en Estados Unidos, en donde pues, menciona que el 67% de los cirujanos solicitan imágenes durante la valoración prequirúrgica y el 34% lo hacen de forma habitual, siendo la ecografía pues una modalidad de imagen muy usada en la evaluación de los niños. Lo que hace referencia es que lo que buscan es la identificación del mediastino testicular para identificar con precisión el testículo, y esto a nivel ecográfico se va a ver como una banda ecogénica. Sin embargo, pues ha sido un tema de debate porque ha presentado falsos positivos del 10% en su evaluación, y que pues a pesar de los avances pues, tecnológicos de la ecografía, no logra identificar de una manera confiable los testículos intraabdominales, y esto compromete pues que comprenden el 20% de todos los testículos no descendidos. En cuanto al caso, el artículo, o bueno, los autores nos traen como a colación una revisión sistemática realizada por Tasian y Kopp, donde encuentran que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía para identificar correctamente un testículo no palpable va a ser del 45% y el 78% respectivamente. Entonces, los estudios publicados previamente sobre la ubicación anatómica de los sujetos, pues no van a ser muy certeros,
e incluso pues no van a realizar como un mayor aporte al momento del examen físico, que básicamente es como la conclusión del artículo, en donde nos dice que realmente no va a ser fiable el uso de la ecografía y tampoco va a terminar realmente pues el manejo quirúrgico que podemos llegar a tener con los pacientes. Siguiente punto. En cuanto al tratamiento, pues se debe iniciar a los 6 meses de vida o pues de edad. Después de esta edad, los testículos realmente descienden muy rara vez y cualquier tipo de tratamiento que lleve un testículo en posición escrotal debe finalizar a los 12 meses y por mucho a los 18 meses, porque pues se han hecho estudios histológicos de los testículos no descendidos a esa edad y se ha revelado una pérdida progresiva de las células germinales y de las células de Leydig. En el momento, pues, dando estos resultados finales en una edad adulta, como una espermatogénesis y producción hormonal anormal y un riesgo, pues, de desarrollar tumores testiculares, pues, a una edad adulta. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, pues, ahí se hace referencia a un tratamiento hormonal. Sin embargo, este tiene factores secundarios a corto plazo, como el eritema y la hiperpigmentación escrotal, la inducción de vello púbico y el crecimiento pues, del pene. Pero pues ya en cuanto a lo quirúrgico, que es lo que nos concierne en esta charla, hace referencia que pues a edad de los 6 meses debe ser corregida y pues como lo mencioné anteriormente, máximo hasta los 18 meses. Y pues que se ha evidenciado que la orquidopexia más temprano pues va a regular ese crecimiento tisular que es pues como el beneficio que también se le debe pues brindar al niño. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento en cuanto a los testículos palpables va a ser la orquidiopexia. Esta va a tener dos vías, la vía inguinal o la vía escrotal. En cuanto a la vía inguinal, pues es una técnica ampliamente utilizada con una alta tasa de éxito, que se habla de hasta el 92%. Entonces, los pasos importantes incluyen la movilización del testículo, el cordón espermático a nivel del anillo inguinal interno con una disección y división de todas las fibras cremastéricas para prevenir la retracción secundaria o el desprendimiento del gobernáculo. Entonces, el proceso vaginal permeable necesita ser ligado proximalmente al nivel del anillo interno, porque es un proceso vaginal permeable, no identificado o reparado inadecuadamente, y es un factor importante que llega pues, al fracaso de la orquidiopexia o pues, del manejo quirúrgico. Finalmente, pues el testículo va a ser movilizado y debe colocarse a nivel de la bolsa en el subdardos dentro del hemiescroto, sin tensión alguna. Si pues la longitud no se logra con esta técnica, pues se puede usar la maniobra de Pretice, que pues consiste en dividir los vasos epigástricos y transponer el cordón espermático. En cuanto a la orquidopexia por vía escrotal, se habla que se usa en los testículos de localización baja, se incide el escroto, se libera el gobernáculo. Aquí pues se debe verificar realmente el proceso vaginal esté cerrado, pues que de lo contrario pues se debe realizar un procedimiento por vía inguinal y el éxito de esta va a ser del 88 al 100% con una recurrencia y una atrofia posoperatoria del menor del 1%. Siguiente, por favor. En cuanto a los testículos no palpables, tenemos que la cirugía es la que va a determinar si el testículo realmente está presente o no lo está. Y pues una vez encontrado, se deben tomar pues las medidas correctivas. Entonces vamos a ver a la imagen, o sea, un algoritmo que les traje y realmente es como nos lo representa la guía. Entonces tenemos que ante pues el examen físico vamos a tener que está el testículo palpable o no palpable. Ya mencionamos que para el palpable pues está la orquidiopexia y para el no palpable tenemos que hacer una laparoscopia. ¿Qué vamos a encontrar en la laparoscopia? Vamos a encontrar 4 posibles escenarios. Entonces vamos a encontrar que esté muy cerca del anillo inguinal interno, que ahí lo que se hace es una orquidiopexia por vía laparoscópica y se haría el reparo. El segundo escenario es que el testículo esté demasiado alto para realizar una orquidiopexia, entonces ahí se realizaría un procedimiento de Fowler-Stephens por etapas. El tercer escenario es que pues estemos presente ante los vasos espermáticos con terminación ciega. Entonces aquí lo que realmente estaríamos frente a un testículo desaparecido y pues aquí no se le haría pues nada.
Y en cuanto al último escenario, podríamos encontrar los vasos espermáticos que ingresen al anillo inguinal. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es una exploración inguinal pues para hacer su respectiva reparación. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo tras la pubertad, se habla que el 50% de la actividad normal de las células criminales van a ser diferentes niveles de maduración, pues por lo que les he venido comentando, de las células de Leydig y las células de Sertoli. El 2% se asocia pues, a neoplasias intratubulares de las células criminales. Esto pues, nos lleva a una malignidad con un riesgo relativo de 2.2 si se operan antes de los 13 años y de 5.4 si se operan después de los 13 años. Entonces, todo esto también nos hace un compromiso con la fertilidad debido a las pérdidas de las células criminales, una maduración acelerada de las células criminales e incluso una fibrosis testicular. Entonces, como a manera de conclusión de esta parte de la pubertad, la edad puede ser un factor predictivo con la fertilidad pues a futuro de estos niños. Este es un artículo que les traje, realmente es un artículo, un estudio prospectivo a 6 meses en Irán en el año 2014. Lo que hicieron fue coger 65 participantes que fueron sometidos a cirugías por incisión escrotal, en un total de 31 pacientes, e incisión inguinal con 34 pacientes. Entonces, lo que hacen acá es comparar la atrofia testicular, la infección, la recurrencia y la duración de la cirugía. Entonces, lo primero que se realiza pues es la incisión inguinal para acceder al canal inguinal con el fin de visualizar las estructuras del cordón para una posible pues, separación y ligadura a lo alto del saco urinario con el fin de lograr una longitud adecuada para que el testículo se coloque en el escroto y luego realizar la incisión escrotal para poder fijar el testículo en el escroto por medio de la bolsa de Dartos que se sutura con a la túnica albuginia y después se hace la respectiva reparación de la piel y de la fascia del Dartos. En cuanto al método de incisión escrotal, lo que pues, describen es que se realiza una incisión en la piel escrotal, los tejidos subcutáneos y se diseca la fascia para llevarla hasta la túnica vaginal, se dividen las inserciones gubernaculares y se utiliza la tracción suave sobre el testículo para realizar la movilización del cordón espermático. Se cortan las fibras cremastéricas para lograr el exceso de movilización y el saco urinario pues se repara cuidadosamente desde el cordón espermático, luego pues se liga hacia lo alto. Se puede incluso comentan que se puede realizar una disección adicional a lo largo del cordón abriendo el anillo externo y el canal y pues crear la bolsa de Dartos y fijar el testículo en ella para finalmente suturar y hacer la reparación de la fascia y de la piel. Entonces, en cuanto a este estudio, hubo una diferencia significativa entre los grupos de casos y controles en términos de recurrencia después de los 6 meses de la cirugía. Pero realmente no se observa ninguna atrofia testicular en el grupo incisión escrotal, mientras que se informaron 2 casos de atrofia testicular por medio de la incisión inguinal. Como resultado significativo también reportan que el tiempo operatorio y la estancia hospitalaria por el medio de incisión escrotal va a ser significativamente más corto por la técnica de la incisión inguinal. Entonces también hallaron como algunas complicaciones a corto plazo, dados como hematomas, hinchazón e inflamación, que ocurrieron con mayor frecuencia en los niños que fueron operados por la técnica de la incisión escrotal. Y a manera de conclusión, el artículo lo que nos reporta es que, de acuerdo a los resultados del mismo, la orquidopexia mediante la técnica de incisión escrotal va a ser mejor en comparación con el método de incisión inguinal en términos de tiempo de operación, resultados cosméticos y complicaciones a largo plazo como la recurrencia. Y se recomienda también hacer un tratamiento por medio de incisión escrotal cuando pues la localización va a ser baja. Siguiente, por favor. Este es otro artículo, realmente es un ensayo controlado aleatorizado que se realizó con niños de entre 6 y 12 meses con criptorquidia palpable en diciembre del 2021 en China. Ellos tuvieron como criterios de inclusión, pues primero la edad, los testículos inguinales no descendidos unilateral clínicamente palpables. El resultado primario que ellos pues como documentan
fue la función testicular evaluada mediante los volúmenes testiculares y como resultado secundario incluyen el tiempo operatorio, la pérdida de sangre intraoperatoria y las complicaciones posoperatorias. Entonces, como complicaciones, pues teniendo en cuenta la infección de la herida, la sangre extravasada de la herida, el reascenso testicular, una hernia o un hidrocele. Entonces, como resultados, encuentran que el tiempo operatorio por vía inguinal va a ser de 41.37 a 5.87 minutos. Y en cuanto al sangrado, fue de 1.52 a 0.61 milímetros de tiempo pues, operatorio y de sangrado intraoperatorio. Sin embargo, en cuanto a la técnica escrotal, encontraron que el tiempo fue de 41.35 minutos y del sangrado fue de 1.47 milímetros. Entonces, realmente, pues lo que documentan no tuvo una diferencia representativa en cuanto al tiempo operatorio ni al tiempo, pues ni al sangrado intraoperatorio. En el posoperatorio se reportaron 3 casos de extravasación de sangre en la herida y un caso de infección en la herida en el grupo de incisión inguinal, con una incidencia general de complicaciones del 8%, mientras que en el grupo escrotal solo reportaron un caso que experimentó extravasación de sangre en la herida, con una evidencia de complicaciones del 2%. En ninguna de las dos realmente se produjo un reascenso testicular, una hernia o un hidrocele. Entonces, a manera conclusiva, pues, de conclusión de este artículo, nos dice que la orquidopexia inguinal convencional va a ser caracterizada por la exposición clara, que está pues, desarrollada técnicamente y pues va a ser efectiva. Sin embargo, pues va a requerir pues la apertura, la aponeurosis del oblicuo externo y el abdomen, excepto pues por 2 incisiones, lo que pues va a perjudicar la estructura anatómica normal del canal inguinal y pues va a ser desfavorable para la recuperación temprana posoperatoria y que los resultados indican que la aplicación temprana de una orquidopexia puede mejorar el microambiente de las células espermáticas y las de Sertoli al restaurar pues su entorno externo y eventualmente pueden beneficiar a la recuperación endocrina testicular. Las diferencias entre los grupos no fueron realmente evidentes y pues sugieren que ambos tienen efectos similares en la restauración de la función testicular, que pues es lo que se espera pues a futuro con el niño. Siguiente, por favor. Entonces, ya como manera de conclusión de la charla y pues lo que realmente nos deberíamos llevar para la casa es que realmente la criptorquidia va a ser un diagnóstico mediante la anamnesis y el examen físico principalmente, y el testículo pues palpable, vamos a tener un abordaje por vía abierta; ante un testículo no palpable, un abordaje por vía laparoscópica; y pues ante la criptorquidia bilateral más un signo de trastorno del desarrollo sexual, pues pensar en hacer la valoración endocrina y genética pues a profundidad. Y pues ya eso sería como la revisión. Muchísimas gracias pues por eh, conectarse, y no sé si alguno tenga preguntas, sugerencias. Dani, felicitaciones por tu charla, creo que te quedó muy completa, dejaste muy claro cómo se tiene que hacer el abordaje desde la consulta externa de estos pacientes, que creo que es lo más importante, recalcar el paso a paso de lo que dijiste de el examen físico, que pues es algo que todos están enfrentados cuando se gradúan y nos toca examinar a estos niños, y también mencionaste pues las cosas más relevantes de los aspectos quirúrgicos. Felicitaciones. Gracias.
Bueno, si no hay preguntas, entonces muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima charla.